Buenas tardes, continuaremos con el tema de los contratos en la Roma antigua. A nuestro equipo le ha tocado el tema de contratos verbis o contractus verbis. El equipo está formado por Gerardo Molina, Itamar Montilla, Rafael Castilla y mi persona, Donato Villani. Hablaremos de las generalidades, conceptos, caracteres, tipos y también el tema de las estipulaciones y promesas accesorias. Podemos decir lo siguiente: la obligación consta de una relación entre dos personas, de las cuales una es el acreedor y la otra es el deudor. El acreedor puede exigir de la otra al deudor una prestación determinada apreciable en dinero. Un contrato es una clase de convención que no busca modificar o extinguir un derecho, sino crearlo. En los contratos hay elementos comunes que son esenciales para su existencia. Estos son el consentimiento de las partes, su capacidad y objeto válido. Se denominan entonces contratos verbis aquellos contratos que tienden a ser predominantemente verbales y surtirse entre personas que cuentan con la capacidad de escuchar, hablar e interpretar y sostener una conversación o un diálogo. Los contratos verbis, para su formación, requieren de pronunciación de palabras solemnes que hacen más formal y cierto el consentimiento de las partes. En la época clásica existían tres formas de contratos verbis: la estipulación, la dictio dotis y el jus jurandum liberti. Los tres son unilaterales y de derecho estricto, pero mientras la estipulación era de uso general, los otros dos tenían aplicaciones muy limitadas. En la época del emperador Justiniano, la dictio dotis había caído en desuso y el jus jurandum liberti se empleaba muy raramente, mientras que la estipulación se iba desarrollando. La estipulatio. En la conceptualización de la figura contractual, los romanos definían dos formas contractuales conocidas como nexus y sponsio. La estipulatio, por su parte, fue la evolución del concepto de la sponsioesta. Solo era accesible por parte de los ciudadanos romanos y se realizaba mediante el empleo del verbo spondere, que significaba prometer. Era este un contrato verbal, porque no podía perfeccionarse sino con el empleo de determinadas palabras solemnes. La estipulatio se diferencia de la sponsio por cuanto esta última es un acto perteneciente al jus civile y por tanto solo accesible a los ciudadanos romanos. En cambio, la estipulatio es considerada jus gentium. Por lo mismo, los peregrinos podían tener acceso a ella. Por otro lado, la sponsio es un acto de carácter eminentemente religioso, mientras que la stipulatio lo es de carácter civil. En otro sentido, la sponsio, como todo acto formal en Roma, requiere el pronunciamiento de ciertas y determinadas palabras cuya inobservancia lleva a la inexistencia del acto. En cambio, si bien la stipulatio también es un acto oral y formal, no era necesariamente sujeta al pronunciamiento de una única palabra en término tan riguroso. La stipulatio es un contrato verbal, abstracto, formal y auténticamente romano, que no tiene paralelo en los sistemas
jurídico de su época. Los efectos que de este instituto nacen dependerán de la pronunciación de ciertas palabras contenidas en una pregunta y en una respuesta. De esta manera, mediante un esquema sencillo y preciso, se puede dar nacimiento a una infinidad de obligaciones. Su gran capacidad para moldarse a los distintos tipos negociables de su época harán de este instituto el vehículo perfecto para llevar adelante el desarrollo de las obligaciones contractuales. No solo respecto de los ciudadanos romanos, entre sí, sino también entre estos y quienes no lo son. Se perfecciona, por tanto, por la palabra, en donde a la pregunta o interrogación hecha por una de las partes que recibe el nombre de estipulante, se sigue la respuesta de la otra llamada promisor, la que debe ser en los mismos términos y con el mismo verbo empleado en la pregunta. El jurista y escritor Gallo en su Institución dice: el contrato verbal se hace mediante una pregunta y una respuesta. Por ejemplo, se pregunta: ¿te comprometes a dar? Se responde: me comprometo. Se pregunta: ¿darás? Se responde: daré. ¿Prometes? Prometo. ¿Empeñas fielmente tus palabras? La empeño fielmente. ¿Te haces fiador? Me hago fiador. ¿Harás? Haré. Estos son algunos de los ejemplos de la palabra solemne. Siendo unilateral, no producía obligaciones sino a cargo del deudor, y esta obligación nacía directamente de las solemnidades de la stipulatio. En resumen, los requisitos podemos enumerarlos. Primero, precisión en la formulación oral de la pregunta y la respuesta. Unitas actus, o sea, donde a la pregunta le sigue inmediatamente la respuesta. Segundo, se requiere la presencia física de las partes, acreedor y deudor. Tercero, no es posible este contrato con personas sordos y mudos. Era necesaria la concordancia gramatical y jurídica de la pregunta y la respuesta. La siguiente forma de contrato verbis es la dotis dictio. Para entender la dotis dictio, toca tener en cuenta el concepto de dote, lo cual se define como el conjunto de bienes o cosas singulares que la mujer u otra persona por ella entrega al marido, con la finalidad de atender al sostenimiento de las cargas matrimoniales. La dotis dictio es una promesa solemne de dote encabezada por la mujer que sea sui juris o el pater que sea deudor de ella. Esta promesa nace cuando el constituyente contrae matrimonio o una vez contraído el matrimonio no haya sido invalidado. La dotis dictio tiene efectos jurídicos en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales. La tercera, promisio jurata liberti. Este contrato cumple con la obligación de liberar al esclavo. Y una vez que esté libre, éste se obliga a prestar servicio al patrono. En este contrato hay una obligación civil. El liberto hace un juramento al amo para contraer las obligaciones y en primera instancia se hace un juramento religioso. Una vez hecho el primer juramento, nace la manumisión, que es la que permite que el liberto tenga obligaciones civiles con el amo. Voy a continuar con ustedes el doctor Gerardo Molina. Bueno, continuando con la exposición, le habla Gerardo Molina
me corresponde en esta oportunidad desarrollar el tema del negocio jurídico. Por negocio jurídico se entiende la declaración de voluntad privada encaminada a conseguir un fin práctico jurídico, a lo que el ordenamiento jurídico le reconoce como base para producir determinados efectos jurídicos. Todo negocio jurídico contiene dos elementos esenciales: la declaración de voluntad y la causa. La voluntad debe ser libre y consciente para que exista el negocio jurídico. Cuando la voluntad es transgredida, la voluntad es alterada, se le conoce en el derecho como vicio de voluntad. Una voluntad está viciada y por lo tanto el negocio está también viciado de nulidad cuando, por ejemplo, opera el error como una de las primeras formas de vicio de la voluntad. El error consiste en el conocimiento equivocado de una cosa. También el dolo, que consiste en una maquinación o fraude para engañar a otra persona. La violencia, que consiste en la coacción mental o el constreñimiento para que una persona manifieste una determinada voluntad. Y la intimidación es la amenaza que está dirigida a que una persona declare su voluntad bajo la intimidación. De manera que el negocio jurídico debe existir sin la presencia de ninguna de los elementos que la distorsionan o que la vician, como el error, el dolo, la violencia, la intimidación. El segundo elemento del negocio jurídico es la causa, la cual se define en el artículo 1274 de nuestro Código Civil como la cosa o el servicio que constituye el contrato que genera obligaciones para ambas partes. Seguidamente vamos a hablarles de la clasificación de los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos se clasifican en unilaterales y bilaterales. Son unilaterales todos aquellos negocios con consecuencias jurídicas que se produce una declaración de voluntad de una sola parte. Y son bilaterales cuando la declaración de voluntad corresponde a ambas partes que figuran en el contrato. También existen negocios jurídicos personales y negocios jurídicos patrimoniales. Los negocios jurídicos personales están referidos a las relaciones del Estado con la familia y los patrimoniales están referidos a relaciones reales, obligatorias y sucesorales. Por ejemplo, son negocios patrimoniales la compraventa y son negocios personales el matrimonio. También se distingue entre negocios onerosos y negocios gratuitos, según la atribución vaya acompañada de contraprestación o sin ningún tipo de sacrificio económico. Por ejemplo, son negocios onerosos la compraventa, son negocios gratuitos las donaciones. También se distinguen entre negocios intervivos y negocios a modo amortis causas. Son intervivos lo que se refieren a las relaciones jurídicas de una persona durante su vida, y son mortis causa aquellos negocios que tienden a ordenar las relaciones jurídicas de una persona cuando fallezca. En el primer caso, el seguro de vida es un ejemplo, y en el segundo caso, el testamento es otro ejemplo. También existen negocios solemnes y negocios no solemnes. Los negocios solemnes son aquellos en que se exige una determinada forma de manifestar la voluntad para que exista el negocio. Y los no solemnes, los que no requieren forma determinada de declaración de voluntad. También se distingue entre negocios dispositivos y negocios obligatorios. Los negocios dispositivos, en los que la atribución patrimonial se realiza por una inmediata disminución en el patrimonio del disponente, y negocios obligatorios, que son aquellos en los que de modo inmediato no tiene lugar una disminución patrimonial, sino que crean obligaciones que pueden ocasionarles más adelante. También existe una distinción, ¿verdad?, entre negocios simulados, negocios fiduciarios y negocios fraudulentos. Los negocios simulados son aquellos en que las partes se ponen de acuerdo para celebrar un negocio que realmente no quieren celebrar. La simulación se da por varias vías, ¿verdad? Puede haber una simulación lícita o una simulación ilícita. Es lícita cuando las partes realizan el acto en atención a un interés lícito cualquiera y sin propósito de fraude. Es ilícita cuando se realiza el acto simulado para defraudar a los terceros o ocultar una violación legal. También la simulación puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando las partes aparecen realizando un negocio con la intención de no celebrar ninguno.
o relativa cuando las partes realizan aparentemente un determinado acto, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. Los negocios fiduciarios son aquellos en los que una persona transmite a otra un derecho sin que haya causa que justifique la adquisición definitiva, obligándose al adquiriente a reintegrar en él al tramitante cuando se den ciertas circunstancias. El negocio fiduciario resulta de la unión de dos negocios diferentes, colocados en oposición recíproca. Consta de un contrato real positivo, que es la transferencia de la propiedad o del crédito, que se realiza de modo perfecto e irrevocable, y de un contrato obligatorio negativo, que es la obligación del fiduciario de usar tan solo en una cierta forma el derecho adquirido para restituirlo después al transferente o a un tercero. Entre los ejemplos de negocios fiduciarios figuran la transmisión de la propiedad para fines de garantía, la transmisión de la propiedad ligada al empleo o destino, también la cesión de crédito con fines de garantía. Los negocios fraudulentos son negocios fraudulentos aquellos realizados en fraude a la ley, es decir, todos aquellos negocios que se realicen contraviniendo la ley. Son los negocios fraudulentos. De manera que un negocio jurídico realizado en fraude de la ley será nulo de pleno derecho. En conclusión, tenemos que el hecho jurídico es todo fenómeno de naturaleza o del comportamiento humano que el legislador considere atribuirle consecuencias jurídicas. El acto jurídico es todo hecho humano, voluntario o consciente, ilícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones cuyos efectos son deseados por las partes y sancionados por la ley. Y el negocio jurídico es toda declaración de voluntad encaminada a conseguir un fin práctico jurídico a lo que los elementos jurídicos le atribuyen consecuencias jurídicas. Es todo. Muchas gracias. Con la exposición, en este momento le voy a referir sobre el carácter y efecto de la estipulación. Sobre los contratos verbis. La estipulación es un contrato unilateral y de derecho estricto. Solo engendra obligación a cargo del que promete, es decir, el prometiente. La medida de esta obligación está rigurosamente determinada por las palabras que han dado la conversión a la fuerza obligatoria. Estas acciones dadas al acreedor en caso de incumplimiento del deudor depende de dos tipos de objetos. Se trata del objeto certum, la palabra latina consiste en el dinero de acción, es la condition centralis credactis premiarii. Por segunda parte tenemos lo que es el objeto centrum, que no consisten en el dinero, en la acción que tiene el acreedor, en la condición central rei trimitraque. Y por último, cuando el objeto es incertum, la obligación está sancionada por la acción del stipulatum. Lo que quiere decir que la palabra del acreedor, del personal acreedor, es ley. Permite y garantiza que la deuda se pueda cumplir como tal, sin haber ningún documento previo establecido por la norma. Eso es todo. Muy buenas. Mis compañeros vienen de abordar lo referente a las nociones generales, los contratos verbis, sus características y su clasificación. Me corresponde hablar respecto del punto 4 del temario, de las estipulaciones y promesas accesorias, ad stipulatio y ad promisio. Para fines de la presentación, comencemos por recordar rápidamente el concepto de stipulatio o estipulación. Es un contrato verbal, unilateral y abstracto en el que el futuro acreedor, llamado estipulante, preguntaba al futuro deudor, prominente, si estaba dispuesto a prometer algo, a entregar alguna cosa o realizar algún servicio. El deudor contestaba prometiendo y así quedaba obligado a entregar la cosa o realizar el servicio prometido. Se regía por un protocolo riguroso que para realizar este tipo de contrato, en base a las preguntas del acreedor y las respuestas del deudor, según el tipo de stipulatio. Ejemplo, el estipulator o estipulante. Prometes darme 100, el promisor o prominente, spondeo, prometo. ¿Por qué surgen las figuras de ad stipulatio y la ad promisio? Como modalidades o figuras accesorias de los contratos verbi
debido a lo siguiente: el acreedor que temía el incumplimiento de la obligación por parte del deudor podía ampararse o precaverse de los riesgos patrimoniales asegurando su acreencia por medio de las garantías reales, ya sea la prenda o la hipoteca, o por las garantías personales a través de deudores accesorios. Junto con los acreedores y deudores principales hay otras personas que desempeñan dentro del contrato estipulatorio un papel accesorio. Nacía una nueva relación jurídica que se denominaba correalidad. Los que estipulaban al lado del acreedor se llamaban estipulatores y los que prometen o prometían al lado del deudor se llaman estipromisores. Ambos sirven para facilitar o garantizar los efectos del contrato principal. El ad estipulator. Respecto de lo que estipulamos, podemos agregar otra persona que estipule lo mismo que el estipulante principal y se llama ad estipulator. Es un acreedor accesorio con calidad de mandatario que estipula al deudor el mismo objeto que el estipulante principal. Este tipo de contrato puede hacerse inmediatamente o después del contrato principal. El ad estipulator interrogaba al deudor: ¿prometes dar lo mismo? A lo que el deudor contestaba: espondeo, prometo. El ad promisores. Se comprometen accesoriamente con el prominente principal para garantizar el acreedor contra riesgos de insolvencia del deudor. La garantía se centraba en la fianza. Existen o existían tres clases de ad promisores. En la antigua Roma, los esponsores, la estipulación exigía el uso del verbo espondere, prometer, y era solo para los ciudadanos romanos. Los fide promisores para los ciudadanos y los peregrinos, hechas con la pregunta fide promitis y la respuesta confide promitio, en la época de Justiniano. Los fide iusiores se obligaban por la pregunta fide iubis y la respuesta con fide iubeo. El fide iusio, uno puede obligarse en nombre propio o ajeno. El que se obliga en nombre ajeno se llama fiador. Como conclusión final de nuestra exposición, es importante reconocer y estudiar la forma en que los romanos le dieron el nacimiento a los contratos, toda vez que hasta nuestros días está vigente esta figura jurídica. Muchas gracias.